Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Menuda semana de bolsa hemos tenido. Antes de pasar a los gráficos y ver niveles relevantes, posibles estructuras, etc., vamos un poco a interpretar el discurso de Powell explicando el punto de partida de manera muy sencilla. Dos problemas principales. Uno, atajar la inflación. Segundo problema que se ha sumado recientemente: el tensionamiento del sistema financiero. Al subir tasas de interés tan fuerte en tan poco tiempo, corres el peligro de que se rompa algo, y algunos de los efectos ya se están viendo en el sector bancario. Obviamente los primeros en caer son los que más riesgo asumieron y que tenían un peor balance. Ahora el problema es que esto no se contagie a otros bancos más sanos, no ya porque todo está interconectado, sino también por una posible crisis de confianza en el sistema que provoque retiradas en masa de capital. La papeleta de la Fed es muy complicada, desde luego, pero esto no viene de ahora, sino de mantener políticas expansivas durante tanto tiempo. Han dopado a la economía durante años, sobre todo últimamente, y ahora tienen un dilema muy importante. Cada vez que suben tipos le dan un bofetazo a la inflación, pero a la vez, si inyectan dinero en los bancos, están haciendo el efecto contrario. Lo que no se puede es soplar y sorber a la vez. Por mucho que Powell quiera convencer al mercado, las soluciones a los problemas que acabamos de comentar son contrapuestas. ¿Qué crees que va a hacer la Fed en próximas reuniones? ¿Seguirá subiendo tipos, los mantendrá o incluso los bajará? Por mi parte, creo que en próximas reuniones no van a seguir subiendo tipos. ¿Por qué? Por varios motivos. Ahora en esta reunión han subido 25 puntos básicos para dar un poco sensación de fortaleza y que las expectativas inflacionistas se mantuviesen controladas. Pero es que ya el propio Powell, a una pregunta que le hicieron a posteriori, reconoció que habían valorado el no subir tasas en esta reunión. Y además también comentó en el discurso inicial que ya no anticipan que sean apropiadas próximas subidas de tipos. Es decir, se está desmarcando un poco de lo que hacía en reuniones anteriores. Otro argumento para priorizar el equilibrio del sector bancario sobre la inflación fue el que se sacó de la manga Powell al comentar que el tensionamiento del crédito es un factor que por sí mismo va a ayudar a favorecer el control de la inflación. Al haber menos crédito disponible para familias y empresas, la economía se puede ver resentida. De hecho, ya han hecho previsiones a la baja respecto a la anterior reunión. Lo vamos a ver a continuación, pero en definitiva, todavía no se están viendo los efectos completos de la subida de tipos y, por tanto, por ese lado también sería un argumento para mantener tipos, para ver un poco cómo se va ajustando todo. No te lo van a decir, pero realmente tienen pánico de seguir subiendo tipos de interés y que se siga rompiendo más el sistema financiero. Piensa en las entrevistas de trabajo. Te suelen recomendar que disfraces tus defectos de virtudes. Por ejemplo, si te cuesta mucho tomar decisiones, lo puedes vestir diciendo que eres muy riguroso y que así te aseguras que la decisión que tomes es la correcta. Bueno, pues eso es un poco lo que ha hecho Powell. Disfrazó el problema bancario con que va a ser bueno para combatir la inflación. Ahora, ¿qué previsiones macroeconómicas tiene la Fed a futuro? Vamos a verlas. Respecto al PIB, como hemos dicho, han revisado a la baja las proyecciones de diciembre. En concreto, para el año 2023 se estima un crecimiento de un 0,4% respecto al 0,5% inicial. Para 2024 un crecimiento de un 1,2% y eso sí, ya para 2025 se estima una tasa del 1,9%. Respecto al ratio de desempleo, se espera para el año 2023 que sea de un 4,5%, para 2024 de un 4,6% e igualmente para 2025 de un 4,6%. Respecto a la inflación, han ajustado un poquito por encima la proyección que habían hecho en diciembre para este año y han mantenido las de los años siguientes. Después ya respecto a los tipos de interés, para 2023 mantienen este 5,1%, es decir, ya estaríamos ahí, y después se esperan bajadas para 2024 y para 2025. Ahora, antes de pasar a los gráficos, quiero recuperar una infografía que habíamos visto hace tiempo. Y esta es respecto al Fed Pivot, es decir, al punto máximo de tipos de interés a partir del cual la política de tipos se gira. Aquí tenemos el gráfico, por un lado tenemos el S&P 500 en la parte superior y la política de tipos en la parte inferior. Así a primera vista parece que el giro a la baja de los tipos de interés no provoca subidas en el S&P 500, sino casi más bien todo lo contrario. Eso sí, una vez que se mantienen los tipos bajos, obviamente una política de tipos expansiva va a favorecer a la economía y por tanto, normalmente esto se refleja en subidas en el S&P 500. Por tanto, mucho ojo con pensar que con el Fed Pivot ya necesariamente a la fuerza va a tener que subir la bolsa, y es que todo esto es bastante complejo porque si bajan tipos de interés es que la economía no va bien. Entonces, por un lado tenemos el efecto positivo de bajada de tipos de interés, pero por otro lado, si la economía va mal, eso se va a traducir en menores beneficios empresariales. Por tanto, por lo menos para mí, está bien saber un poco por dónde va la macro, pero
Al final son los gráficos, es el precio quien marca las tendencias. Por tanto, ahora sí, vamos a ver los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar el análisis por el gráfico del Nasdaq 100, un índice tecnológico que últimamente lo está haciendo bastante mejor que otros índices americanos como el S&P o como el Dow, y ya de hecho la semana pasada decíamos que había mejorado su aspecto técnico tras rebotar desde una zona de soporte importante, zona de la media de 200 sesiones y zona de la parte baja de este canal descendente. De hecho, comentábamos que tras superar la directriz que venía uniendo máximos, había activado objetivo alcista, un objetivo hacia la zona de los 12.953 aproximadamente. Bueno, pues aquí sobre esta zona marcó máximos en el entorno de los 12.944 para a partir de ahí entrar ventas. Si nos vamos a un gráfico horario, podemos ver el objetivo alcista, eso hacia la zona de los 12.952, 12.953, esta es una zona, y a partir de ahí vinieron caídas. ¿Qué niveles a vigilar de cara a la próxima semana? Pues como primer nivel de soporte yo vigilaría esta directriz azul que viene uniendo mínimos y después ya niveles de 12.562, 12.408 y la media de 200 sesiones que está girada al alza. Como nivel de resistencia estaría los máximos de la semana pasada, es decir, el entorno de los 12.944 puntos. Ya volviendo a un gráfico diario, tiene una zona de resistencia muy importante el Nasdaq en el entorno de los 13.730. Soporte importante ya para medio corto plazo, este último mínimo en el entorno de los 11.695. Si nos vamos al S&P 500, la semana pasada marcábamos resistencia en esta directriz que venía uniendo máximos y la vela del miércoles refleja que sobre esta zona entraron ventas. Por tanto, primera resistencia a vigilar de cara a la próxima semana, niveles de 4.039 puntos y después ya la zona entre los 4.080 y 4.105. Vemos que el S&P 500 en los últimos meses se está comportando bastante lateral. Sería muy importante no perder este último mínimo en el entorno de los 3.764. Si nos vamos al Dow Jones, la primera zona de resistencia a superar la marcábamos la semana pasada, estaba entre los 32.583 y 32.863, además coincidía con la media de 200 sesiones, que cuando el precio viene desde abajo es una zona muy importante de resistencia. Bueno, pues justo desde aquí se ha frenado el precio en esta semana. Además, también podríamos marcar esta directriz que venía uniendo máximos, por lo que en cuanto a resistencias ya tenemos los primeros niveles claros a vigilar. Después ya tendríamos la zona entre los 33.437 y 33.582 y en cuanto a soportes, el primero sería los 31.826, después los 31.435 y muy importante el 61,8% de esta última subida. Estaríamos hablando de niveles de 30.950 aproximadamente. Si nos vamos al Russell 2000, aquí el nivel claro a superar en el medio largo plazo. Repetimos una semana más que está en el entorno de los 2.033-2.034 puntos y es que en caso de superar esta zona estaría activando objetivo por doble, triple suelo. Y en este escenario lo más probable sería ver alzas en el Russell 2000 y por extensión en otros índices americanos. Ahora bien, últimamente se está debilitando su aspecto técnico. Marcamos aquí una primera zona de soporte en los 1.731 puntos aproximadamente, soporte que habría perdido intradía, si bien es cierto que fue capaz de recuperar en estas sesiones. De hecho, la vela del viernes es una vela con sombra inferior alargada que marca soporte en el entorno de los 1.703 y en cuanto a resistencia yo vigilaría la zona de los 1.828, la media de 200 sesiones y esta directriz que viene uniendo máximos. Ahora nos vamos a ver la situación en Europa que está bastante interesante. Vamos a empezar por el DAX, que en primera instancia ha tenido una buena recuperación desde la zona de la media de 200 sesiones en diario y si nos vamos a un gráfico horario, aquí tenemos un poco argumentos contrapuestos. Por un lado, podríamos marcar una divergencia alcista hacia niveles de 15.651 aproximadamente, pero por otro lado, la media de 200 sesiones está actuando muy bien de resistencia. De hecho, aquí ha dejado un hueco bajista y a partir de ahí vinieron caídas. Podríamos marcar esta última subida como un posible primer impulso. Sería muy importante no perder el 61,8, que sería la zona de 14.784. Y yo de cara a esta semana vigilaría lo que sucede con la media de 200. Mientras el precio esté por debajo, está peligrosa, pero en caso de que sea capaz de reestructurarse al alza, estaría muy pendiente de este objetivo alcista. Fíjate que esta última caída viene desde una zona de resistencia importante, zona de antiguos máximos, que aquí era
soporte, aquí funcionó de nuevo de resistencia y una vez que vuelve el precio a visitarla se viene el precio abajo. Si nos vamos al Eurostoxx, la situación es bastante similar porque también tendríamos una divergencia alcista activada. Aquí vemos mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores, se superó este máximo y activó divergencia. Ahora, esta zona que antes era resistencia y aquí pasó a ser soporte, se acabó perdiendo. Además, con este hueco bajista, la zona de la media en ningún momento fue capaz de girarse al alza, sino que funcionó de resistencia y todo esto explica las últimas caídas. Todo esto se podía tomar como un posible primer impulso. De momento la corrección ha llegado al 50%. Esta sería la primera zona de soporte. En caso de perder esta zona, yo vigilaría niveles de 4070. Perder este nivel no sería positivo. Y aquí digo un poco lo que decíamos en el DAX. Vamos a ver cómo amanecen los mercados el lunes. Vamos a ver si es capaz de reestructurarse el precio al alza. Vamos a ver si la media de 200 sesiones, en vez de ser resistencia, pasa a ser soporte. Y a partir de ahí podríamos confiar en este objetivo alcista. ¿Cuál sería el objetivo? Ir a testear esta antigua zona de máximos entre los 4300 y 4325. Realmente el objetivo estaría un poquito por encima, pero aquí ya tenemos una zona de resistencia importante. Respecto al FTSE inglés, decíamos que el 61,8% de esta última subida era una zona de soporte importante y justo desde ahí el precio ha reaccionado al alza. Esta sería la primera zona a vigilar de cara a esta semana. En cuanto a resistencia, el nivel también está bastante claro. Una zona que aquí era resistencia, aquí también funcionó de resistencia y ahora de nuevo también ha frenado al precio. Estaríamos hablando de niveles de 7580. Respecto al MIB italiano, en este caso vamos a utilizar la plataforma TradingView porque Visual Chart no lo está graficando bien. Aquí tendríamos el gráfico donde vemos que la zona de soporte que comentábamos en la semana pasada, es decir, la zona de la media de 200 sesiones que coincidía con esta zona de antiguos máximos, ha funcionado bastante bien. Desde aquí ha venido este último rebote, un rebote que se frenó en la zona de los 26.700. Esta sería la primera zona de resistencia a vigilar. Después ya para medio largo plazo tendríamos esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 28.000, 28.100 que coincide con la zona de máximos del año pasado. Respecto al IBEX, índice español, bueno, decíamos que se había perjudicado tras perder esta directriz dibujada en color azul. A partir de ahí vinieron caídas, unas caídas que de momento se han frenado al igual que en el MIB en la media de 200 sesiones. Además, por ahí decíamos que era una posible zona de soporte a vigilar porque coincidía con estos antiguos máximos y bueno, de momento ha respetado esta zona. Estamos hablando del entorno de los 8.500 aproximadamente. ¿Dónde se ha frenado este rebote? Bueno, pues en la zona que antes era soporte, en la zona que comentábamos, niveles de 9.121, 9.187. Esta sería la primera zona de resistencia a vigilar. Después ya tendríamos el hueco bajista y los máximos anuales. Respecto al CAC, índice francés, decíamos la semana pasada que no había llegado a la primera zona de soporte importante y esta semana sí ha llegado. Comentábamos que esta zona sombreada amarilla era una zona de soporte importante y desde aquí, en primera instancia, ha reaccionado el precio. Una reacción del precio que prácticamente le habría llevado a la antigua zona de soporte. Desde aquí ha venido una corrección. Ahora tendría como primera zona de soporte los 6.957, primera zona de resistencia, este entorno entre los 7.151 y 7.176. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, sabemos que subidas en el VIX normalmente conllevan caídas en el SP500 y al revés, caídas en el VIX, caídas en la volatilidad, favorecen rebotes en bolsa americana. Aquí decíamos que tenía una zona de resistencia importante en el entorno de los 30,74, había dejado varias velas con sombra superior alargada y esta semana de nuevo intentó batir estos niveles. Sin embargo, desde aquí han venido caídas en la volatilidad. De cara a esta semana yo vigilaría esta directriz que viene uniendo máximos y el entorno de los 25,25. Aquí nos ha dejado el viernes una vela bastante interesante. Sería muy importante no superar los máximos de esta vela y a ver si a partir de aquí la media de 200 sesiones pasa a ser resistencia. En cuanto a soportes, vigilaría la parte baja de este posible canal dibujado en color azul, después ya tendría los 18,09 y los 17,05. En el capítulo de acciones vamos a empezar por acciones americanas, vamos a empezar por una compañía que me habéis pedido, Bank of America, una compañía donde habíamos avisado que tenía objetivo alcista activado por este doble suelo hacia niveles de $43,21, un objetivo que claramente no se ha cumplido, se ha perdido la zona de los 29,23, por tanto, objetivo no cumplido, objetivo anulado. No todas las estructuras se cumplen. Si se cumpliesen todas yo no pondría stop loss y por tanto sería millonario, pero lamentablemente no es así. Y bueno,
con todo lo que está cayendo en el sector bancario, al final aquí se ha perdido este soporte muy importante. Yo tendría precaución con todos los valores bancarios y aquí en concreto en Bank of America, mientras la media de 200 sesiones esté en fase descendente, mientras no se reordene el precio al alza, aunque ya estamos entrando en sobreventa, yo aquí no estaría. Ahora nos vamos a la siguiente, nos vamos a Nvidia, donde en este caso sí que se ha cumplido el objetivo alcista, un objetivo de más de un 40%. Decíamos que se había activado un hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 264,36 y este objetivo ya terminó por completarse. Entrar a niveles actuales. Bueno, si ya me conoces, una vez que se cumple el objetivo alcista, una vez que el precio ya está bastante alejado de la media de 200 sesiones, aunque pueden seguir las subidas, aquí en estos niveles no recomiendo entrar porque no tiene soporte realmente importantes cercanos. El primero estaría en el entorno de los 222,80, pero bueno, tampoco es un soporte tan importante de largo plazo. Después ya tendríamos los 222,80 y la media de 200 sesiones. En caso de que se dé una corrección a la media se podría vigilar. Digo vigilar porque es una zona de soporte importante, pero no tiene por qué frenarse el precio. En caso de que en esta zona diese alguna nueva señal alcista, se podría incorporar. Y ya digo, a niveles actuales, por lo menos para mí, no me resulta interesante. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Cigna, otra compañía donde aquí también se cumplieron objetivos. Objetivo por este segundo impulso alcista dibujado en color azul, objetivo por este segundo impulso alcista dibujado en color verde, y a partir de ahí, una vez que se cumplen los objetivos, el precio pierde este último mínimo relevante, pierde la directriz dibujada en color azul y vienen las caídas. ¿Qué niveles de resistencia a vigilar? Bueno, la primera estaría en esta directriz dibujada en color rojo que viene uniendo máximos y la zona de los 279,09 dólares. Después ya estaría la media de 200 sesiones que está girada a la baja. Como posibles zonas de soportes, los mínimos de esta semana. Después aquí ya tendríamos una zona bastante relevante en el entorno de los 238,33 dólares. Ya el siguiente escalón estaría en el entorno de los 217 y por último niveles de 187 dólares. En caso de querer entrar en este valor, yo esperaría a que el precio diese alguna señal. Nos vamos a ver el aspecto técnico de Nike, donde aquí lo último que decíamos era que esta zona sombreada azul era una zona de primer soporte importante de corto plazo y de momento ha sido capaz de respetarla. Ojo, ha sido capaz de respetarla en primera instancia, pero no descarto que puedan venir más caídas y que se acabe perdiendo. Toda esta última subida ha sido bastante vertical, de momento no hemos corregido a ninguna zona Fibonacci. En caso de que profundice las correcciones y en caso de que aquí te dibuja alguna nueva estructura, se podría vigilar. Tiene una zona de soporte importante en este hueco alcista. Sería importante que el precio no lo acabase por rellenar de todo. Y en cuanto a resistencias, la primera estaría en el entorno de los 125,81 y después en la zona de los 131,10. En resumen, se trata de una acción obviamente interesante a vigilar, pero de momento no tiene ninguna estructura activada. Nos vamos a la siguiente, Tesla, que ha tenido una subida bastante vertical con varios huecos alcistas por el camino. Decíamos que lo más probable era llegar a la zona de los 200 dólares y que aquí ya cuidado porque era una zona de resistencia importante. Bueno, pues de momento la media está frenando al precio. Aquí en primera instancia se viene abajo y ahora mismo estaría luchando de nuevo contra ella. Tiene primera zona de resistencia los 200,33 dólares y después ya niveles de 217,57. Primera zona de soporte los 164,56. Mientras la media de 200 sesiones baje, yo tendría precaución. Yo creo que lo más probable es que continúe consolidando un poquito toda esta última subida, pero bueno, vamos a ver si el precio nos da alguna pista adicional, si nos activa alguna estructura. Nos vamos a la siguiente, creo que esta nunca la analizamos en el canal, se llama Trimble, ticker TRMB, compañía de software que lo traemos al análisis porque tiene niveles bastante claros. Tiene aquí una zona de soporte bastante importante en esta zona sombreada amarilla, entre los 45,95 y 47,27 dólares. Zona de resistencia también bastante clara, por un lado la directriz bajista principal y por otro lado niveles de 62,40 dólares. Hay que comentar que este es un gráfico semanal donde la media de 200 sesiones está bastante plana, ligeramente girada a la baja, y si nos vamos a un gráfico diario, aquí vemos que toda esta consolidación se podría enmarcar dentro de un canal descendente dibujado en color azul, mejoraría claramente el aspecto técnico si es capaz de superar los 62,40 dólares.
Si desde aquí viene una recuperación, esto se podría convertir en un canal lateral y en caso de superar la parte alta habría que proyectarlo activando objetivo hacia la zona de los 76,81. Ojo, falta todavía mucho para que se active este escenario. De momento el precio está en zona de soporte, veremos si es capaz de reaccionar. La media de 200 sesiones en diario está claramente girada a la baja, pero en caso de superar los 62,40 daría una señal bastante positiva. Nos vamos a la siguiente acción, esta me la habéis pedido, acción del sector de materias primas, Pioneer Natural Resources, ticker PXD, una compañía con bastante volatilidad que últimamente lo venía haciendo bien, pero de momento frenó las subidas en niveles de 264,77 dólares. Aquí de momento ha realizado un techo, la media de 200 sesiones está girada a la baja, por lo que yo tendría precaución. Tiene primera zona de resistencia, el entorno de los 210,64 dólares, primera zona de soporte los 177, después los 147,53 dólares y los 113,27. Nos vamos a acciones europeas, vamos a empezar por una que tiene objetivo alcista activado, sería Prosus, que tiene objetivo por este triple suelo roto al alza, el objetivo sería la zona de los 102,29 euros. Y como positivo es que esta semana ha funcionado bastante bien la zona de soporte de la media de 200 sesiones. Desde aquí ha venido un rebote con este hueco alcista, rebote que de momento se ha frenado en la zona de antiguos máximos, zona de los 71,54. Sería importante superar esta zona. Aquí vemos que era resistencia, aquí fue soporte y aquí pasó de nuevo a ser resistencia. Después ya la siguiente zona estaría en el entorno de los 75,95 y muy importante los 79,27 máximos anuales que coinciden con esta zona de antiguos máximos. Vamos a hablar ahora un poquito de la situación de Deutsche Bank, que como ves en el gráfico no es una situación de ahora. Ya el gráfico viene avisando que la situación no es demasiado bollante. Con dividendos incluidos había marcado máximos en el entorno de los 68,13 y ahora está cotizando a 8,54. Es decir, por análisis técnico ya hace tiempo que no tendríamos que estar en este valor. De hecho, estas últimas caídas vienen desde una zona de resistencia importante, desde esta directriz que venía uniendo máximos. Esto va para los que dicen que el análisis técnico no vale de nada, que de hecho hice un vídeo recientemente en el canal. Es un vídeo breve de unos 4 minutos, pero creo que te puede resultar muy interesante. Te lo voy a dejar ahí y también en comentarios. Veremos qué sucede obviamente en este banco. Obviamente yo aquí no estaría ni loco. Hemos visto además las últimas noticias donde comentaban que los CDS de Deutsche Bank, es decir, los seguros de impago, están aumentando muchísimo su precio últimamente, lo cual no es buena señal. Si nos vamos al otro banco en discordia, europeo, UBS, banco suizo que terminó absorbiendo a Credit Suisse por obra y gracia del Banco Central Suizo, pues aquí tenemos el gráfico de largo plazo. Fíjate en la crisis de 2008 qué bien lo hizo este banco, cayendo desde máximos un 87,74% aproximadamente. ¿Qué hizo desde aquí? ¿Vino alguna recuperación? Bueno, pues prácticamente estamos en niveles de 2009. Durante 14 años no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿le ha beneficiado la operación de Credit Suisse? Pues el tiempo lo dirá. Algunos dicen que fue una ganga y otros dicen que veremos porque el balance de los bancos suele ser bastante complicado y quizás el de Credit Suisse no estaba valorado correctamente. En cuanto a la situación técnica, podríamos marcar aquí una zona de soporte en el entorno de los 14,37 euros y una zona de resistencia en el entorno de los 20,82. En todo caso, es una acción bastante volátil e invertir en este tipo de compañías es jugar un poco a la lotería. Nos vamos ahora a ver dos bancos españoles, BBV y Santander. Vamos a empezar por BBVA, que tiene activado objetivo por segundo impulso alcista hacia 7,67. Estuvo a puntito de cumplirlo, pero aquí nos dejó este hueco bajista que permitió las últimas caídas hacia la zona de la media de 200 sesiones. De momento la media está actuando de soporte. Tendría como primera resistencia el entorno de los 6,74. Respecto al Banco Santander, pues también tendría activado un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 4,27 y también en este caso, tras la aparición de este hueco bajista, nos avisaba de que podían venir caídas. Bueno, las caídas también se han frenado de momento en la media de 200 sesiones. Esta sería la primera zona de soporte, el entorno de los 2,94 euros. Tiene primera zona de resistencia, los 3,51 euros. Después el hueco bajista y la zona de máximo anuales. Nos vamos ahora a ver la situación de Adidas, que bueno, por ser acción europea lo teníamos que analizar antes, pero bueno, se me pasó un poquito. Pero aquí tenemos el gráfico con niveles claros de soportes y resistencias. Primer nivel de soporte de corto plazo, esta zona, una zona de antiguos máximos que de momento está frenando estas caídas. Estaríamos hablando de niveles de 136 euros. En caso de perder esta zona, la siguiente a vigilar serían los 115,10 y por último los mínimos del año pasado en el entorno de los 93
133,76 euros. De momento está en fase de rebote, perder los 136 euros sería una primera señal de debilidad. En cuanto a resistencias, la zona a superar también está bastante clara. Reduciendo el zoom para ver el aspecto técnico de medio y largo plazo, vemos que esta zona sombreada amarilla es una zona de resistencia clave, zona que antes era soporte y una vez rota aquí frenó al precio. Estaríamos hablando de niveles de 161,26 euros. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde soy ligeramente optimista porque tendría activado una especie de doble suelo con divergencia alcista hacia niveles de 1,0989, pero el jueves nos dejó una vela que marcaba resistencia en el entorno de los 1,0930. A partir de ahí vinieron caídas y si nos vamos a un gráfico horario, ahora mismo el precio estaría en la zona de la media de 200 sesiones. Veremos ahora si nos forma algún tipo de estructura alcista que nos indique que esta corrección ya ha terminado. De momento, la caída ha sido bastante vertical, perdiendo la directriz alcista principal dibujada en color azul, pero bueno, de cara a esta semana podría ser una oportunidad interesante. Habrá que estar pendiente, en caso de que te dibuje alguna nueva estructura, se podría valorar para comprar. En cuanto a materias primas, tenemos aquí el gráfico del oro, que ha tenido una fuerte recuperación de esta caída desde la media de 200 sesiones, que es la primera zona de soporte importante. Tendría un objetivo por segundo impulso alcista activado hacia niveles de 2163, pero por el camino tiene una zona de resistencia muy importante, zona entre los 2069 y 2089, esta zona de antiguos máximos. Seguirá en tendencia alcista mientras no pierda estos últimos mínimos en el entorno de los 1806. Respecto a la plata, también ha tenido fuertes subidas, aunque en este caso no tiene ningún objetivo alcista activado. De hecho, ya habría perdido el 61,8% de lo que llevaba de subida. Se está aproximando a la primera zona de resistencia importante, a esta doble directriz que venía uniendo máximos, y después ya tendría la zona de máximos anuales en el entorno de los 24,73, primera zona de soporte la media, y los 19,95. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos el gráfico horario, donde vemos una fuerte recuperación desde niveles de 70,14, superando además esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 75,80. Sin embargo, después, esta zona que antes era soporte se terminó perdiendo y a partir de ahí vinieron caídas. Caídas que de momento se frenaron en la zona del 61,8% de esta última subida. Este sería el primer soporte importante, niveles de 72,72. Primer nivel de resistencia, la directriz bajista principal dibujada en color rojo. Después la zona de los 75,80 y muy importantes los 77,48. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.